nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien te sana. Bendiciones, tengan todos muy buenas tardes para los que están aquí presentes y también para los que están en la comodidad de su hogar. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. En la tarde de hoy, el Señor nos ha dado una poderosa prédica donde la he titulado ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Y el tema que le hemos puesto a la misma es dando la vida en rescate por muchos. Ese es el tema que le hemos puesto a la prédica de la tarde de hoy. Y nuestro texto base está en Mateo 20:28. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo lo que Él sabe hacer en medio nuestro. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos y que contigo somos más que vencedores. Cuídanos, protégenos y ayúdanos a seguir buscando tu rostro. Y te pedimos, Señor, que pase carbón encendido por nuestros labios para que podamos hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos no solamente, Señor, a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 20:28, cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 20:28. Voy a darle unos segundos para que lo busquen y así podamos estar todo leyendo la Biblia. Amén. Ya está en la pantalla, ya lo tienen. Mateo 20:28, versión Reina Valera 1960, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí, amados hermanos, amada iglesia, en este texto podemos encontrar la respuesta de la pregunta que hicimos en el título de la tarde de hoy. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. Y miren, en realidad, como acabamos de leer, Él no vino para ser servido, como muchos tildan de hacer, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso fue que vino el Hijo del Hombre.
Hoy, amada iglesia, amados hermanos, estaremos hablando de esas cosas por la cual vino el Hijo del Hombre a hacer, y una de ellas es cuando Él vino a lavar los pies a los discípulos. ¿Se recuerdan? Sí, siendo Él el mayor, Él vino a lavar los pies de los discípulos. Quiero preguntar, ¿quién es para usted y para usted que está en su hogar el Hijo del Hombre? Miren, en el Nuevo Testamento, Hijo del Hombre es la frase más utilizada para poderse referir en los evangelios a Jesús de Nazaret. En los evangelios sinópticos es mencionada en 66 ocasiones, y en los otros libros del Nuevo Testamento apenas aparece solo una vez, en Hechos de los Apóstoles, y 3 veces en el Apocalipsis. Perdón. Entonces, amados hermanos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, el ministerio real, alabado Dios, es aquel que se hace para el beneficio de aquellas personas o a quienes se ministra, y no para el beneficio del ministro. Oigan bien, el ministerio real es aquel que se hace para el beneficio de aquellos a quienes se ministra, y no para el beneficio personal del ministro. Miren, muchas personas están trabajando en el ministerio y en realidad no lo están haciendo de corazón. Lo están haciendo por lo que puedan recibir, ya sea material o económicamente. De cualquiera de las dos formas, por eso muchos están ejerciendo el ministerio, y en algunos casos por lo que van a recibir emocionalmente. Sí, amados hermanos. Están haciendo el trabajo ministerial muchos por lo que puedan ellos recibir de parte de las personas, en vez de lo que ellos puedan dar a las personas. Santo papá. Pero miren, el Señor no recibió nada de nadie. El Señor no recibió nada de los demás. Él era una vida que daba y daba, que incluso todos sabemos que hasta su vida dio por cada uno de nosotros en la cruz. Amén. Pero miren, no hay un servicio más grande que redimir los pecadores por su propia muerte. No hay misterio más grande
que morir en el lugar de los pecadores. Entonces, Él no vino a ser servido, sino a servirnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él vino para servir. En poca palabra, Él no vino a que le sirvieran. Miren, muchas personas creen que haciendo lo incorrecto le pueden servir al Señor, y en realidad todos nosotros sabemos que el que está haciendo lo incorrecto no puede servirle al Señor. ¿Estamos claros con eso? ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo refleja y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Quiero preguntar, ¿alguien le puede ministrar a Él? Cuando hablo de Él, todos saben que estoy hablando del Señor. Amén. ¿Alguien le puede ministrar a Él? Oigan, amados hermanos, antes de responder esta pregunta, quiero decirle que ministrar es entregar o dar algo. Eso es el significado de la palabra ministrar. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues el Señor no vino para obtener el servicio de nadie, como suelen muchos hacer. A eso Él no vino. Él vino a dar su servicio a cada uno de nosotros. Él no vino para que le hiciéramos honores, pleitesía, le abriéramos la puerta y llegó en un lujoso carro. Nada de eso. Él vino para servir. Él vino a demostrarnos su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Miren, al decir el texto y dar su vida en rescate por muchos, la muerte de Jesús, amados hermanos, la entrega de su vida, compró la libertad de su pueblo. Oigan bien, compró la libertad de su pueblo a un precio muy alto, a un precio de sangre. La cosa es, hermano, que su pueblo estaba en esclavitud, estaba como esclavo, y Él pagó su precio. Él hizo un rescate realmente por su pueblo. ¿Y qué significa la palabra rescate? Miren, en el Nuevo Testamento los términos son lutrón o antilutrón, que significan soltar o deliberar.
Y a ciencia cierta podemos decir que Cristo se dio a sí mismo. Él entregó su vida en rescate de muchos. Amén. La preciosa sangre de Cristo da testimonio de que toda demanda de justicia de Dios contra los creyentes ha quedado totalmente satisfecha. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, el nuevo diccionario bíblico ilustrado dice que la palabra rescate es el precio que se paga para recuperar algo o para liberar a alguien de una obligación o de una circunstancia indeseable. Entonces, amados hermanos, la idea fundamental del rescate es la de un precio que cubre y era comúnmente usada como el precio de compra para liberar a los esclavos. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Pero miren, estas palabras de Jesús dio lugar a una pregunta teológica, a una pregunta vieja, a una pregunta complicada. Esta pregunta es: ¿a quién le pagó Jesús el rescate? Oigan bien la pregunta: ¿a quién le pagó Jesús el rescate? Miren, alguien llamado Origen dijo que fue al diablo, a Satanás, a quien él le pagó. Gregorio de Niza objetó que esto puso al diablo en el mismo nivel que Dios y le permitió al diablo que le dictara términos a nuestro Dios. Pero Gregorio el Grande dijo que Jesús era como un gran gancho con carnada para atrapar al mismísimo demonio, para atrapar a Satanás. Y otro señor llamado Pedro Lombardo, dijo que la cruz fue como una trampa de ratón para atrapar al diablo, usando como carnada la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto, amada iglesia, toma la simple imagen de que Jesús dio más allá. Él, por decirlo así, caminó la milla extra. Amén. Pero oigan, el rescate es algo pagado o entregado para liberar a una persona de una situación de la cual es imposible que se libere él por su propio peculio, que se libere él mismo. Oigan esto: si todos los pecadores que habían vivido en el mundo hubieran sido consignados al infierno, no hubieran podido descargar las reclamaciones de justicia. Entonces, ellos deben continuar soportando el azote del crimen que nunca por ellos mismos podían
expiar. Amén. Pero el Hijo de Dios, nuestro amado Jesús, mezclando la majestuosidad infinita de su deidad con la capacidad perfecta de sufrir como un hombre, ofreció una expiación de tal valor, de un valor inestimable, que Él ha pagado absolutamente la deuda, esa deuda completa, por su pueblo. Oigan bien, Él ha pagado absolutamente la deuda completa por su pueblo. Amén. Pero miren, amados hermanos, la mayoría de los eruditos también han reconocido una referencia clara a Isaías, el profeta, cuando habla que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así lo relata Isaías 53:11. Vamos a buscarlo rapidito, ya está en la pantalla. Dice Isaías 53:11, versión Reina Valera 1960, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, amados hermanos, fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Isaías 53:12 se refiere cuando dice, vamos a buscarlo, vamos a leerlo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios, Isaías 53:12, en la versión Reina Valera 1960. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por las transgresores. Amén. Entonces, amada iglesia, al decir el texto base, como el Hijo del Hombre, en esta parte, la voy a repetir, como el Hijo del Hombre, miren, Cristo confirma la doctrina precedente con su propio ejemplo. Él la confirma con su propio ejemplo. ¿Por qué? Porque voluntariamente asumió la forma de un sirviente y se vació, como también el apóstol Pablo nos informa en Filipenses 2:7. Vamos a buscarlo rapidito para entender mejor y comprender mejor. Filipenses 2:7. ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios dice, versión Reina Valera 1960, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Hecho semejante a quién? A los hombres. Entonces, amados hermanos, para demostrar con mayor claridad lo lejos que estaba de caer en vistas nobles
Él le recuerda al pueblo su muerte. Pero miren, hermanos, debido a que el Señor eligió a muchos con el honor de que estuvieran cerca de Él, a muchos le asalta una malvada ambición de querer reinar por los siglos de los siglos. Esa ambición le abarca a muchos en medio nuestro. ¿Qué es ambición? Bueno, según el diccionario, la ambición es el deseo ardiente de conseguir algo, así de sencillo, especialmente conseguir poder, riqueza o una gran y absoluta fama de que yo soy el Racamacachanda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguimos. Dice el Señor, con cuyo ejemplo de mi muerte debería cada uno de nosotros regular nuestras vidas. Con ese ejemplo inmenso que el Señor nos dio en la muerte de la cruz, cada uno de nosotros deberíamos de regular nuestra vida. Por eso Él no vino a exaltarte ni a reclamarte ninguna dignidad de la realeza, ninguna dignidad real, como suelen muchos que Dios les da la oportunidad que estén cerca de Él y ellos se toman el atributo de reclamar que son los mejores del área, que su iglesia es la mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, Él asumió despreciar en esa muerte cruel la carne. Pero miren, podemos ver que Cristo fue exaltado por el Padre. Si vamos a Filipenses 2, ahí lo podemos encontrar en el 9. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Filipenses 2:9. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Filipenses 2:9, versión Reina Valera 1960, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Sí, amados hermanos, Él le dio un nombre sobre todo nombre. Y todo es para que cada rodilla pueda inclinarse ante su presencia, según dice ahí mismo Filipenses 2:10. Leámoslo. Para que en el nombre de Jesús, dice Filipenses 2:10, ¿ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Miren, es fácil
responder que lo que dice ahora es alguna referencia o algún referido al periodo de su humillación. En consecuencia, amados hermanos, él vivió entre ellos como si fuera un sirviente, así de sencillo. Esto no fue que fuera una apariencia que él estuviera fingiendo. En realidad, amados hermanos, él fue inferior a ellos, en cierta forma. Pero ¿por qué él quiso ser siempre reconocido como su maestro y señor? ¿Por qué él siempre quiso ser reconocido como su maestro y señor? Miren, él descendió de la gloria celestial, amados hermanos, a tal mansedumbre que se sometió a soportar sus enfermedades. A eso se sometió él. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, cuando yo dije en el inicio, al principio, que íbamos a ver una de las cosas que Jesús hizo siendo él el mayor de todo, debemos recordar que aquí se hace una comparación entre lo mayor y entre lo menor, cuando él lava los pies según Juan 13:14. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está en la pantalla, Juan 13:14. Glorioso Dios. Dice la versión de la Reina Valera 1960: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Cómo fue que lo dijo? Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Santo papá. Miren, este acto que acabamos de leer, en la actualidad, algunas personas lo hacen de corazón, pero otros no lo hacen de corazón. Oigan, amados hermanos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos atrás, las condiciones del polvo y la suciedad de la región y el uso de sandalias hacía necesario el lavado de los pies, aunque era muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Jesús. Ellos no podían concebir el hecho de lavarse los pies el uno al otro. Y esto se debía, amados hermanos, a que en la sociedad de la época el lavado de pies era reservado para el más bajo de los siervos, para el más insignificante de ellos. Oigan,
Las personas que se consideraban iguales no se lavaban los pies uno a otro, excepto en muy raras ocasiones, y lo hacían como una señal de un gran amor. Lucas señala que los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre cada uno de ellos. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo, Lucas 22, 24. Desde la pantalla. Dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, esto, amados hermanos, era una actitud que excluía la disposición de rebajarse a lavarse los pies. Pero cuando Jesús se dispuso a lavarle sus pies, todos ellos se quedaron atónitos. Todos ellos se quedaron sorprendidos por esa acción que Jesús comenzó a hacer. Y quiero decirles, amados hermanos, que las acciones de Jesús, la acción que hizo Jesús, sirven también como un símbolo de limpieza espiritual. Por eso Pedro le preguntó en Juan 3:6, vamos a buscarlo, Juan 13:6, ya está en la pantalla, cuando dice la versión de la Reina Valera, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, en símbolo de pregunta, ¿tú me lavas los pies? Pero oiga la respuesta ahí mismo de Jesús en el 7, cuando dice que respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esas fueron las palabras de Jesús hacia Pedro. Y oigan lo que dice el 8. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo fue que Pedro le dijo? No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Así de sencillo. Si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Pero oiga lo que dice el 9. Lo que dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Santo papá. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En verdad, amados hermanos, amada iglesia, Él es un modelo de humildad cristiana. Ese es el modelo que muchos de nosotros tenemos que seguir, cueste lo que cueste. Pero miren, Juan 13, del 12 al 17, habla algo muy importante. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito. Juan 13, 12 dice, en la versión Reina Valera 1960, así que
después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, en símbolo de pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y dice el 13 que vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien, porque lo soy. El Señor afirmándolo. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, oigan bien la parte más importante, también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Cómo fue? También debéis lavar los pies los unos a los otros. Santo papá. Y oiga lo que dice el 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tremendo el ejemplo que el Señor dio en esa oportunidad. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, lo que el Señor hizo en esa oportunidad merece nuestra atención. Que Cristo haya hecho ese ejemplo porque nosotros no estamos en libertad de tomar todas sus acciones sin reservas como algo sujeto de imitación. Y algunas personas se jactan de que, según el ejemplo de Cristo, ellos observan ese ayuno que él hizo de 40 días en Cuaresma. Pero primero deberíamos ver si tenía la intención de establecer su ayuno como un ejemplo para cada uno de los discípulos que pudieran conformarse a él como si fuera una regla. Pero nada de esto, amados hermanos. La imitación que muchos hacen es no menos que una imitación como si fueran intentar volar hacia el cielo, cosa que ustedes saben que no van a poder nunca, al menos que no venga Él y nos lleve. Miren, ese acto de lavamiento de los pies, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, es un acto semianual o anual para muchos líderes. Y lo tienen como si fuera una costumbre el lavarle los pies a las personas, el lavarle los pies a los demás, como si ese acto que hizo el Señor fuera algo falso.
Y cuando ellos hacen este acto de lavar los pies los unos a los otros, lo hacen como una ceremonia ociosa y sin sentido, porque la gran mayoría de ellos piensan que han cumplido plenamente su deber y al mismo tiempo se consideran libres para despreciar a sus hermanos durante el resto del año. O sea, con lo que hicieron para ellos está bien. Ya de ahí en adelante, si a usted le pasó algo, si usted tiene alguna dolencia, si tiene alguna preocupación, si usted necesita de la presencia de uno de los líderes, ellos tildan a ignorar porque ya ellos hicieron su cometido el día que lavaron los pies de cada uno. Santo papá. Mi alma te alaba. En todo caso, amados hermanos, amada iglesia, Cristo no ordenó ese acto como una ceremonia anual, sino que nos invita a estar listos durante toda nuestra vida para lavar los pies de nuestros hermanos, para lavar los pies de nuestros vecinos. Amén. Esa es la intención del lavamiento de los pies. Seguimos. Y dice el 16, ¿ya lo tienen en la pantalla? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y concluye el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. ¿Cómo fue que dijo? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Santo papá. Pero miren, al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos enseñó la lección del servicio desinteresado que estaba absolutamente demostrado por su muerte en la cruz. El lavamiento de pies era un ejemplo, era un modelo, y muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia han practicado literalmente el lavamiento de los pies como si fuera una ordenanza de la iglesia. Sin embargo, la cultura actual en muchos lugares no exige lavar el polvo de los pies de sus huéspedes. Aunque se practicó la cena del Señor, la iglesia primitiva aparentemente no practicó el lavado de los pies como una ordenanza en las reuniones de cada una de las iglesias. Oigan, cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, destacó la humildad interior, no un rito físico como muchos tildan. La práctica de una vida cristiana de lavar los pies de los santos se refleja en 1 Timoteo 5:10. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está en la pantalla, 1 Timoteo 5:10.
versión Reina Valera 1960, dice: que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Aquí, amados hermanos, no habla de su participación en una ordenanza de la iglesia, sino de su servicio humilde y de servidumbre para los demás creyentes. Ese es el porte de cada uno de nosotros. El servicio humilde a la servidumbre de cada creyente. No de creerse que es el racamacachanda, mamacachanda de todo en el área y mantener ese ego en alto. Esa no es la idea. ¿Estamos claros con eso? Miren, si alguien se niega a seguir el ejemplo de Jesús, se exalta a sí mismo por encima de él y por ende vive en orgullo. Por eso el siervo no es mayor que su Señor, según lo que leímos en Juan 13:16. ¿Lo recuerdan? Glorioso Dios. El lavado de pies, amados hermanos, entonces es una enseñanza más de humildad, de que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, Cristo mencionó su muerte, como hemos dicho, para poder retirar a sus discípulos de esa tonta imaginación de un reino terrenal. Pero es una declaración justa y apropiada de su poder y resultados. Cuando él declara que su vida es el precio de nuestra redención, de ahí se deduce, amados hermanos, que obtenemos una reconciliación inmerecida con Dios. Amén. Cuyo precio no se encuentra en ningún otro lugar que no sea la muerte de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, esta sola palabra anula todas las charlas ociosas de la gente sobre sus abominables satisfacciones. Y una vez más, mientras Cristo nos compró por su muerte para hacer esta sumisión, amados hermanos, de la que habla, está lejos de disminuir su gloria, una gloria limitada que aumenta enormemente su esplendor. Pero miren, la palabra, muchos no se ponen definitivamente para un número y para un número fijo,
sino para un número grande, porque se contrasta con todos los demás. Y en este sentido, se usa en Romanos 5:15, donde Pablo nos habla y dice, vamos a buscarlo mejor, vamos a leerlo a Romanos 5:15. ¿Ya lo tienen? Que está en la pantalla. Dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A la verdad, amada iglesia, a la verdad, amados hermanos, que fue por su gracia. Y como dice nuestro texto base, en la tarde de hoy, Mateo 20:28, vamos a buscarlo una vez más para poderlo leer. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. A eso fue que vino el Hijo del Hombre. Vamos rapidito al contexto del texto de hoy. Vamos a Mateo 25 para seguir entendiendo lo que el Señor en esta tarde nos ha dado. Vamos al contexto. Mateo 20:25, ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice el 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí, amados hermanos, en general no explica cuán mortal es una ambición de peste, sino que simplemente les advierte que nada es más tonto que luchar por nada. Imagínese usted luchando contra el aire, contra el viento. Es una tontera, usted tirando al viento. Santo papá. El Señor muestra que la primacía, que fue la ocasión de una disputa entre ellos, no existe en su reino. Esas personas, amados hermanos, por lo tanto, que extienden este dicho indiscriminadamente a todos los piadosos, se equivocan, porque Cristo solo aprovecha la ocasión presente para poder mostrar que es absurdo que los apóstoles discuten sobre el grado de poder y honor en su propio rango. Porque el oficio, amados hermanos, de enseñanza al que fueron nombrados no se parece a los gobiernos de este mundo. Hay que reconocer que esta doctrina se aplica tanto a personas privadas como a reyes y también a magistrados. Porque ningún hombre merece ser considerado uno de los rebaños de Cristo a menos que no haya hecho tal dominio bajo la maestría del maestro de la humildad. Como para no reclamar nada
por sí mismo, sino ser consideradamente para cultivar un amor, y ese amor es un amor fraternal. Esto es sin duda, amados hermanos, cierto, pero el diseño de Cristo fue, como he dicho, para distinguir entre el gobierno espiritual de su iglesia y los imperios del mundo. Para que los apóstoles no busquen los favores de una corte, porque en proporción, como cualquiera de los nobles es amado por los reyes, él se eleva a la riqueza y a la distinción. Pero Cristo, amados hermanos, nombra pastores de su iglesia. Oigan bien, no para gobernar, sino para servir. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Cristo nombra pastores de su iglesia no para gobernar, sino para servir. Santo papá. Pero muchos se creen dueños de todo, hasta del mismo rebaño, hasta de las mismas ovejas, y no permiten que las ovejas ni siquiera visiten, porque ellos son los dueños. Santo papá. Y el contexto 26 del texto que estamos poniendo en esta tarde lo dice. Vamos a leerlo. ¿Está en la pantalla? Dice Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Santo papá, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero miren, no puede haber ninguna duda de que Cristo se refiere a la imaginación tonta por la cual vio que los apóstoles fueron engañados. Lo voy a parafrasear más o menos. El Señor dice que lo tonto y lo impropio que hay en ti, una imaginación de un reino que no conviene, y por lo tanto, si alguien desea servir fielmente, debe de recurrir a un método diferente. Oigan bien, deben de recurrir a un método diferente, que es que cada uno de ustedes pueda esforzarse por servir a los demás. Porque quien quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Miren, amados hermanos, estas palabras se emplean en un sentido inusual, porque la ambición de muchos no permite que un hombre sea devoto, o más bien esté sujeto a sus hermanos. Muchos no se quieren someter a que si fulano es, o que si Perencejo trajo, o que si Sutanejo el Señor lo está usando, porque ellos se creen que son la última Coca-Cola en el desierto, y así no es. El Señor usa al quien Él quiera usar. ¿Estamos claros con eso?
Santo papá. Pero miren, en esto, amados hermanos, todos tienen la creencia que saben más que otros, que todos dicen cosas mejores que otros, que son unos duchos, por no decir unas duchas, y todas las cosas que hacen, la hacen mejores que otros, etcétera, 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 etcétera. Pero todo eso es según ellos. Y en realidad es una competencia de la carne. Pero miren, la adulación practicada por quienes aspiran a los honores, pero nada más lejos que su intención de ser personas que sirvan, de servir. El significado de Cristo no es algo difícil de percibir. Como cada hombre se deja llevar por un amor a sí mismo, declarando que esta pasión debe dirigirse a un objeto diferente. Pero miren, amados hermanos, hay que dejar que la única grandeza, eminencia y rango que deseas sea presentarte a tu hermano, presentarte delante de él para servirle. Eso es lo único que usted tiene que tener en mente, presentarse para servirle. Y esta debe de ser tu primacía, amado hermano, amada iglesia, para poder ser los siervos de todos. Amén. Por eso, en el contexto 27, vamos a leerlo, vamos a buscarlo rapidito, en la versión Reina Valera 1960, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Oigan, amados hermanos, a partir de estas instrucciones de nuestro Señor Jesús, podemos cada uno de nosotros discernir fácilmente de qué tipo de espíritu debe ser su ministerio. Miren, hay dos puntos que un ministro no debe considerarse. El punto número uno: un ministro de Cristo no debe considerarse señor del rebaño, de ese rebaño de Cristo. Y el punto número dos: no debe considerar las preocupaciones de la iglesia como un espíritu imperioso. Claro que no. El deber de un ministro es reformar a los débiles según el ejemplo que Cristo dio, más con instrucción amorosa que con represión o con cualquier tipo de censura. También debe considerar que la verdadera grandeza apostólica consiste en servir a los seguidores de Cristo con todos los poderes y talentos que cada cual y cada quien posee, sin llegar a orgullecerse de lo que el Señor le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y de esto, amados hermanos, estar dispuesto, si es necesario, a entregar su vida a la muerte
para promover la salvación de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pero oigan, amados hermanos, el verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros, lo que será algo evidente de distintas formas dependiendo del trabajo y la situación. Esto no significa, amados hermanos, que algún director ejecutivo deba tomar un turno mensual para barrer los pisos o limpiar los inodoros, ni que cualquier trabajador pueda decir que está ayudando a otra persona como una excusa para no hacer el bien o para no hacer algo bueno en su trabajo. Esto significa, amados hermanos, que realizamos todo nuestro trabajo con la intención de servir a nuestros compañeros, a nuestros clientes, en el caso de una compañía, a nuestros accionistas y a quienes afecte nuestra labor de una forma u otra. Amén. Pero miren, el siervo es la persona que reconoce su propia pobreza espiritual. El que se cree que es un ducho, como les dije, el que se cree que es un racamacachanda, no puede considerarse siervo. ¿Estamos claros con eso? Mateo 5:3 habla de que es bienaventurado. Vamos a buscarlo rapidito para leerlo. Mateo 5:3, ya está en la pantalla. Glorioso Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo fue que dijo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que poder ejercer el poder, valga la redundancia, bajo el control de Dios, siendo una persona mansa, como lo dice Mateo 5:5. Busquémoslo rapidito. ¿Ya está en la pantalla? Mateo 5:5. Glorioso Dios. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Finalmente, amada iglesia, amados hermanos, para poder mantener relaciones correctas, el líder siervo se disculpa si ha cometido cualquier falta. Oigan bien, el líder siervo se disculpa si ha cometido cualquier falta. Pero muchos no hacen esto. Ellos se creen la última Coca-Cola del desierto y no hacen ningún tipo de disculpa porque ellos son lo que son, porque tienen tantos años, porque el evangelio lo hicieron solamente para ellos, porque ellos son los únicos que pueden. Mentira del diablo. Los dejo con el texto base de hoy, Mateo 20:28, en la versión Reina Valera 1960. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y vamos a orar para que seamos despedidos en esta tarde en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia.
Gracias, Señor, porque permitiste una vez más en la tarde de hoy aquí en Casa de Oración Lawrenceburg, Georgia, que tu palabra fuera expuesta. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y poder hacer de ella lo que tú quieres que hagamos. No permita que esta semilla que hemos sembrado en la tarde de hoy sea robada por nada ni por nadie, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros que te tememos. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y ayúdanos a seguir caminando en tu verdad, caminando en tu palabra. Que el Señor los siga bendiciendo y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en Casa de Oración Lawrenceburg, Georgia, si el Señor lo permite. Bendiciones y muy buenas tardes. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor.
Maestro y Señor.